El estado de indivisión. El patrimonio de la sucesión pasa a los herederos creando un estado de comunidad en el que cada heredero es copropietario de proporción a su cuota parte de la herencia. Todos los herederos serán copropietarios de cada uno de los bienes que integran el patrimonio de la herencia. Este condominio es susceptible de división y ese es su destino final, pero mientras la partición se realice, los bienes quedan en un estado de indivisión. Derecho del heredero. Derechos del heredero. Los derechos de cada heredero son similares a los derechos de cada condómino. Respecto de la parte indivisa, puede el condómino disponer de su cuota parte enajenándola sin necesitar el consentimiento de los demás. Respecto de la cosa misma o de una parte determinada de ella, puede el condómino gozar de la cosa conforme a su destino, con tal de no deteriorarla en su provecho, compartiendo el uso con los otros condóminos. Cualquiera de los herederos puede pedir en cualquier tiempo la partición de la herencia, dividiéndose así el condominio existente. Administración de la herencia. Ninguno de los herederos en particular tiene el poder de administrar los intereses de la sucesión. Únicamente por unanimidad pueden los herederos resolver lo atendiente a la administración de la herencia. En casos en que no se obtuviera esa unanimidad, es el juez quien deberá decidir quién será el administrador de la sucesión. La acción de partición, ¿a quién corresponde? Partición es el acto llamado a poner término al estado de indivisión hereditario, determinando los bienes sobre los cuales cada uno de los herederos tendrá derechos exclusivos. Las personas que pueden pedir la partición son herederos, sus acreedores y todos los que tengan en la sucesión algún derecho, tutores y curadores por la representación de sus pupilos interesados en la sucesión, los padres por sus hijos bajo su patria potestad, el marido por la mujer y ésta por el marido, parientes del coheredero ausente con presunción de fallecimiento, cualquiera de los herederos de uno de los coherederos que hubiera fallecido. Prescriptibilidad. La acción de partición de herencia es imprescriptible mientras continúe la indivisión. Prescribe a los 20 años si la indivisión ha cesado de hecho porque algún heredero poseyó la misma de modo exclusivo. Si los herederos afectados iniciaran la acción de petición de la herencia, se restablecerá la indivisión hereditaria y con esta la imprescriptibilidad de la acción de partición. Inventario. Consiste en una descripción total y completa de todas las cosas y bienes y también de todas las deudas que forman el patrimonio de la herencia. Todas tales operaciones son realizadas por un perito designado por el juez. Tasación. Es el avalúo o la tasación de los bienes que se inventarían y es hecha en forma simultánea con el inventario por el mismo perito que hace la descripción de los bienes y deudas de la herencia y estima el valor sobre los mismos. La partición. La división entre los herederos de las cosas y bienes que están en estado de comunidad hereditaria puede ser directa o indirecta. Es directa cuando se dividen entre los herederos las cosas y los bienes mismos integran la herencia. Es indirecta cuando se efectúa mediante la realización del valor económico de los bienes de la sucesión, vendiéndose la cosa en remate público. Luego, el importe de dinero obtenido se distribuye entre todos los herederos en proporción a la cuota hereditaria de cada uno. Definitiva o provisional. Es definitiva. La definitiva consiste en la división de los bienes y deudas que constituyen el patrimonio de la herencia en tantas partes como herederos haya, y en relación a la cuota que cada uno le corresponde. Será provisional cuando los herederos solo hubiesen hecho una división de goce o uso de las cosas hereditarias, dejando subsistir la indivisión en cuanto a la propiedad. Judicial o extrajudicial. La partición de los bienes de la herencia puede hacerse privadamente, o sea, en forma extrajudicial. Si todos los herederos estuvieran presentes y son capaces, podrán hacer la partición en la forma y por el acto que por unanimidad juzguen conveniente. En cambio, las particiones deben ser judiciales. Cuando haya menores incapaces o ausentes,
cuando terceros se opongan a que se haga partición privada, cuando los herederos mayores y presentes no se pongan de acuerdo en hacer la división privadamente. Masa partible. La partición será efectuada por peritos designados por el juez o propuestas por las partes. El perito debe formar la masa de los bienes hereditarios reuniendo las cosas existentes, los créditos que la sucesión tuviese y lo que cada heredero deba colacionar. Con ello se forma el activo de la sucesión. También debe reunir todas las deudas que tuviese el causante y que habrá de pagar la sucesión, como así también los gastos de la última enfermedad, entierro, impuestos, gastos y honorarios del juicio sucesorio, etc. Todo esto constituye el pasivo de la sucesión. Luego, el perito tomará la suma total del activo y a dicha suma le restará la suma total del pasivo, y la diferencia resultante constituye la masa partible. Dicho resultado se dividirá entre los herederos, en proporción a la cuota parte que corresponde a cada uno. División de los créditos y deudas. Los créditos divisibles que hacen parte del activo hereditario se dividen entre los herederos en proporción de la parte por la cual cada uno de ellos es llamado a la herencia. El deudor de un crédito hereditario se libera en parte de su deuda personal cuando paga a uno de los herederos la parte que éste tiene en ese crédito. En las deudas, cada heredero está obligado respecto de los acreedores de la herencia por la deuda con que ella está gravada en proporción hereditaria. Cada uno de los herederos puede librarse de toda obligación pagando su parte de la deuda. Efectos de la partición. Cada heredero es considerado dueño exclusivo de las cosas que se le adjudican no a partir del momento de la partición, sino desde el mismo instante de la muerte del causante, en que se produjo la apertura de la sucesión y la transmisión de los derechos hereditarios. La partición es simplemente un título declarativo y no constitutivo de los derechos de los herederos. Sirve para reconocer derechos que cada heredero tenía por anticipado. Si en un estado de indivisión el heredero hubiera hipotecado, la hipoteca se extingue si en la partición no se le adjudica la cosa gravada. Garantía entre los coherederos. En el caso de la sucesión, los herederos en conjunto reciben gratuitamente el conjunto de las cosas y bienes de la sucesión. Pero cuando se hace la división y cada heredero se le adjudica un lote de esas cosas y bienes, esa adjudicación ya tiene un sentido de onerosidad. El código otorga en favor de cada heredero esa garantía que le brindan los otros herederos para el caso de que fuera privado en todo o en parte del derecho que adquirió, o que sufriese una turbación de derecho en la propiedad, goce o posesión de la cosa. Esta pérdida o turbación tiene que ser en virtud de sentencia y por causa anterior o contemporánea a la adquisición. Los coherederos se garantizan recíprocamente la existencia de los créditos al día de la partición y la solvencia de los deudores a esa época. Partición por los ascendientes. El padre, madre y otros ascendientes pueden hacer por donaciones entre vivos o testamento la partición anticipada de sus propios bienes entre sus hijos y descendientes. Esto permite que personas que tienen bienes de alguna importancia, llegados a una avanzada edad, dejen arreglados sus cosas sin esperar que sobrevenga la muerte. Esta partición necesita ser aceptada por los herederos, y con dicha aceptación los bienes se transmiten irrevocablemente a favor de ellos. Eso fue el estado de indivisión.